Estudiaremos ahora los sistemas de primer orden. Sistemas de primer orden o de orden 1. Recordando que el orden del sistema es igual al orden de la ecuación diferencial que relaciona la entrada con la salida en un sistema CISO, de una entrada y de una salida. Bajo la suposición de que n es mayor que m, estos dos términos los vimos en el video anterior, ¿no? Eran justamente, representaban las máximas derivadas, ¿no? N era justamente la máxima derivada de la entrada, no, claro, de la salida, perdón, ¿no? Lo que estaba por el lado izquierdo, y m la máxima derivada de la entrada. Entonces, la mayor derivada o la máxima derivada que yo veo en esta ecuación diferencial, pues bajo esta condición es justamente n, ¿no? N es el orden del sistema. Entonces, en un sistema de orden 1, n vale 1. ¿Correcto? La forma general, por tanto, de un sistema de primer orden, vamos a hacerlo en diagrama de bloques. Esta es la función de transferencia, le vamos a poner b entre s más a. Vamos a escribirlo así. Esta es la forma general, es decir, ya no hay otra forma de representar ya no hay otra forma que pueda tener un sistema de primer orden, porque estamos bajo esta condición, n mayor que m. Entonces, si n vale 1, m solamente podría ser 0, ¿no? Por eso es que en la parte superior solamente hay un coeficiente, ¿correcto? Si acá arriba yo escribiese s más b, pues ahí tendría que el m vale 1, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esta condición nosotros. Bien, entonces, esa es la forma general de un sistema de primer orden, donde en general b y a pueden ser reales positivos o negativos, ¿correcto? Bien, bueno, 0 podrían ser, pero no es un sistema que nos interese mucho, ¿no? Si el b es 0, pues esto sale 0, ¿no? Es un sistema con ganancia 0, no tiene mucho sentido, ¿no? Si a vale 0, tendría b sobre s, lo cual simplemente se convertiría en un integrador multiplicado por una ganancia, ¿no? Entonces, descartemos esos escenarios. Lo que sí, vamos a restringir un poquito los valores de a. Bueno, olvidándonos de los casos de que b o a puedan ser 0, vamos por simplicidad nada más, pero los resultados que encontremos igual se extienden a los otros casos. Por simplicidad, vamos a suponer que b es positivo, y para a, pues, habrían dos alternativas, ¿no? Que sea positivo o que sea negativo. Bueno, acá me faltó dibujar la entrada R de t, la salida C de t. Ya. De acuerdo a que A sea positivo o negativo, el resultado, en este caso vamos a demostrar que en el caso de una entrada de escalón, que es la entrada para la cual vamos a analizar el sistema, vamos a analizar la respuesta del sistema ante la entrada escalón unitario, ¿no? Vamos a ver que dependiendo de que si A es positivo o negativo, vamos a tener una exponencial divergente, es decir, que crece indefinidamente, o una exponencial convergente, es decir, decrece hasta converger a algún valor, ¿no? Ya. Ya, eso lo vamos a precisar después, porque cuando se habla de exponencial decreciente, más bien me estoy refiriendo a una exponencial que converge, o sea, no necesariamente podría decrecer, podría crecer, pero igual converger, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá. Esta sería la forma de un exponencial creciente convergente.
Esa sería la forma de una exponencial creciente divergente, ¿no? Y claramente también puedo hablar de una exponencial decreciente y divergente, se va hacia menos infinito, ¿no? Y también puedo hablar de una exponencial creciente pero convergente. Perdón, decreciente pero convergente, ¿no? Decrece, disminuye en valor, pero converge algún valor. En general podemos hablar de esos cuatro casos. Bien, si converge o diverge, de eso va a depender si esto es positivo o negativo, ¿correcto? Por ahora nos vamos a enfocar principalmente en aquellas que convergen, ¿no? Y como se puede probar, eso sucede cuando A es positivo. Entonces, ese es el caso que nosotros vamos a analizar ahora. El caso cuando A es negativo, quedaría como tarea, ¿no? Pero el procedimiento que se puede utilizar para hallar la respuesta del sistema en ese caso es similar al que nosotros vamos a desarrollar. Correcto, entonces trabajemos con esa restricción, vamos a ponerlo por acá, B positivo y A positivo. Ya, imaginemos que nuestro problema consiste en encontrar cuál es la respuesta del sistema ante cierta excitación o entrada, ¿no? Tal como habíamos visto anteriormente, habían varios tipos de entradas o excitaciones. Estaba la excitación impulso unitario para ser precisos, escalón unitario, ¿no? Rampa unitaria, parábola, también estaba la sinusoide, ¿no? Bien, una de las entradas más usadas, por decirlo así, es la entrada escalón unitario. Y esa es la entrada que nosotros vamos a analizar. Recordando, la entrada escalón unitario tiene esta forma. Justamente la forma de un escalón y la altura acá es 1, ¿no? Entonces esta es nuestra entrada y queremos saber cuál es nuestra salida, o esta es nuestra excitación y queremos saber cuál es nuestra respuesta. Para responder esa pregunta tenemos varios métodos, ¿no? Básicamente métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la transformada de Laplace para resolver la correspondiente ecuación diferencial. Bien, decimos lo siguiente. La función de transferencia la vamos a denotar por g de s y es b entre SA. Entre s más a, perdón. Por tanto, tendríamos que c de s es igual a g por r de s, ¿no? Es igual a g por r de s, pero r de s sería la transformada de Laplace de, digamos, una constante, ¿no? Es justamente la constante sobre s. Sería acá 1 sobre s. Eso es lo que escribimos por acá. 1 sobre s. Ya, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar la transformada inversa de Laplace, ¿no? Pero para poder hacerlo, yéndonos a la tabla, necesitamos reescribir esto de otra manera, utilizando la descomposición en fracciones parciales. Yo diría, por tanto, esto lo voy a escribir como un K1 sobre S, ¿no? Acá los factores en el denominador son S y S más A. Sería K1 sobre S más K2 entre S más A. Y nuestro problema ahorita es encontrar K1 y K2. ¿Correcto? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ¿cuál es la forma más rápida? Podríamos multiplicar por S, ¿no? Multiplicamos por S acá, multiplicamos por S acá, y luego reemplazamos en S igual a 0.
Entonces, si yo hago eso por acá, por el lado derecho, si multiplico por S y luego reemplazo en S igual a 0, tendría que, acá es K1 nada más, y acá me quedaría S arriba, ¿no? Cuando reemplacen S igual a 0, este término desaparece y por tanto me queda K1 solito. Sería por tanto K1 va a ser igual a, a lo que yo obtengo al multiplicar esto por S y reemplazar S igual a 0, ¿no? Si esto lo multiplico por S, se va esto de acá, reemplazando en S igual a 0, tendría B sobre A. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Multiplicar por S y reemplazar en S igual a 0. Multiplicar por S, me queda acá uno solito, esto se va, se anula esto, S igual a 0, B sobre A. Para hallar K2 es algo similar. Yo diría, multiplico por S más A y reemplazo en S igual menos A, ¿no? Multiplico por S más A, acá me queda el S más A arriba, luego reemplazo por S igual menos A, se anula este término, acá me queda el K2 solito y tendría que reemplazar lo que yo tengo acá, ¿no? Sería multiplicar por S más A, me queda B sobre S, y luego reemplazar S por, ¿cuánto era? Menos A, ¿no? Entonces sería B entre menos A, menos B sobre A. Por tanto, tenemos que CDS es igual a K1 B sobre A entre S menos, o más K2, pero K2 es negativo, menos B sobre A entre S más A. Aplicamos la transformada inversa de Laplace. Porque esto es justamente lo que nosotros queremos encontrar. Esto sería igual a B sobre A transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1, ¿no? Por tanto sería simplemente B sobre A menos B sobre A por transformada transformada inversa de Laplace de 1 entre S más A, ¿no? Eso sería igual a E a la menos AT. Podríamos factorizar ahora obteniendo que C de T es igual a B sobre A por 1 menos E a la menos AT. Recordando que A, acá está, ¿no? Ambos positivos, A positivo, B positivo, esto de acá es un positivo, ¿no? Y A es un positivo. Vamos a escribirlo acá nuevamente. Eso me indica que esta exponencial es este término, ¿no? E a la menos AT, simplemente ese término. Es un término que conforme pasa el tiempo tiende a cero, ¿no? Porque tengo E a la menos un positivo por el tiempo. Conforme el tiempo crece me queda por ejemplo, E a la menos 1, E a la menos 2, E a la menos 50, E a la menos 1 millón. Eso tiende a cero, ¿no? Converge a cero.
Bien, entonces esa es una exponencial convergente. Y lo que tengo entre paréntesis es 1 menos esa exponencial convergente, ¿no? ¿Cuál es la gráfica de esa función de CDT? Pues con un poco de práctica va a ser rápido que uno pueda graficar un aproximado, ¿no? Pero si uno todavía no tiene mucha práctica, puede de alguna manera construir la función, ¿no? En este sentido, grafiquemos primero e a la menos at. ¿Cómo es esta función? E a la menos at. Es una función que cuando t vale 0, sería e a la menos 0, 1, ¿no? Empieza en 1 y termina en 0, ¿no? O sea, cuando el tiempo tiende al infinito, converge a 0. Ya, esa función es más o menos, voy a tratar de graficarla. La función e a la menos at. T vale 0, e a la 0, 1, 1 está por acá. Cuando t tiende al infinito, esto tiende a 0, y lo que resulta es algo así. ¿Correcto? Ya. El negativo de esa función, pues simplemente va a ser como un espejo, ¿no? Un espejo, y luego le sumamos 1. Como un espejo esto, como un espejo significa que va a quedar algo así, ¿no? Porque es el negativo. Si le pongo menos esto, menos esta función, esto de acá sería la función menos e a la menos at. A eso le sumo 1. Sumarle 1 significa que la función sube 1, ¿no? Entonces, este punto es menos 1 sube 1, empezaría en 0. ¿Correcto? Empezaría en 0 y convergería 0 más 1 sube 1, convergería a 1, ¿no? Esta es la función 1 menos e a la menos at. Recuerden que estamos bajo esta consideración. En otro caso, si a fuese negativo, tendríamos más bien que este término es divergente, ¿no? Es decir, crece, o menos, si a es negativo, menos tendríamos un positivo, ¿no? E a la positivo por el tiempo, sería una exponencial, sería esta de acá, ¿no? Una exponencial creciente divergente. ¿Correcto? Ya, entonces acá estábamos graficando 1 menos eso, estábamos viendo que sube, ¿no? Sube todo 1, empieza acá y va a converger ¿en qué valor? Pues si acá esta función converge en 0, al subir todo 1 va a converger en 1, ¿no? Un exponencial que converge en 1. Y lo último que tendríamos que hacer es multiplicarla por una constante positiva, b sobre a. ¿Qué vamos a tener? Algo idéntico pero escalado, ¿no? Ya no convergerá a 1, sino convergerá a b sobre a. Eso lo vamos a hacer por acá. Esto ya sería CDT, ¿no? Sería esto multiplicado por b sobre a. B sobre a. ¿Correcto? Bien, entonces esta es la forma que va a tener la respuesta CDT de un sistema de orden 1 cuando la entrada es un escalón unitario. Si la entrada fuese diferente, pues esta función va a ser diferente. Por ahora solamente estamos enfocándonos en esta entrada, escalón unitario. ¿De acuerdo? Bien. Este es un exponencial creciente, convergente, converge al valor b sobre a, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar de cuán rápido converge la función, es decir,
Esta función de acá es diferente a esta de acá. Ambas son exponenciales, crecientes, convergentes, convergen al mismo valor, b sobre a, pero una de ellas, esta que acabo de dibujar, lo hace más rápido, por decirlo de alguna manera, es decir, a los mismos valores llega antes. Por ejemplo, escojamos cualquier valor, ¿no? Yo digo, a este valor de acá, que puede ser, por ejemplo, el 60% de b sobre a, si todo esto es b sobre a, acá imaginemos que es 70%, el 70% de b sobre a. ¿En qué instante la función llega al 70% de b sobre a, ¿no? Acá lo puedo poner así. 70% de b sobre a. Entonces, acá gráficamente tengo ese punto y acá le voy a poner t1. Digo, en el instante t1, la función, ¿no? Vamos a ponerle nombres, la función, vamos a ponerle c1 y a esta c2. Digo, la función en el instante t1, vamos a ponerle t2 mejor. En el instante t2, la función c2 llega al 70% de BA. ¿En qué instante la función c1 llega al 70% de BA? Pues será después, ¿no? En el instante t1, la función c1 llega al 70% de BA. Y obviamente eso va a ocurrir no solamente para el 70%, ¿no? Sino para el 40%, para el 30%, para el 10%, para cualquier porcentaje, siempre la función c2 llega antes que la función c1, ¿no? Siempre. Siempre. Pues eso gráficamente se ve porque esta curva está c2, digamos, por encima de c1, ¿no? Ya, entonces siempre va a ocurrir eso. ¿Correcto? No solamente para este ejemplo el 70%, sino para cualquier porcentaje. Excepto para b sobre a, porque en verdad las funciones convergen al valor de b sobre a, pero eso es en el infinito. Es decir, para un tiempo finito, nunca tienen el valor b sobre a. Se acercan, ¿no? Se acercan, pero nunca llegan a tener el valor de b sobre a, ¿no? Convergen hacia ese valor, pero solamente, digamos, en el límite es que tienen ese valor, ¿no? Dicho de otro modo, no existe valor finito del tiempo para el cual las funciones tienen el valor de b sobre a. Solamente se acercan, se pegan, pero nunca llegan a ser b sobre a, ¿no? Muy bien, entonces lo que se dice usualmente es que la curva C2 es más rápida que la curva C1. ¿Por qué? Porque alcanza la curva C2 sus valores antes, en un instante anterior, a cuando los alcanza la curva C1. ¿Correcto? Por eso se dice que es más rápida. Entonces, podría haber otra más lenta, ¿no? Más lenta que esas dos, sería algo así de repente. Puede llamarse 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se mide esa, digamos, velocidad, ¿no? Velocidad de convergencia, si se quiere. Pues eso es lo que vamos a analizar ahora. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos b sobre a. El b únicamente aparece acá. Es decir, lo que más nos interesa a nosotros de la forma de la curva está en la exponencial, ¿no? ¿Qué hace que la curva, yendo acá nada más, ¿no? A la función e a la menos at, ¿qué hace que esta función converja más rápido o más lento? Es decir, que sea así o que sea más rápido, ¿no? Que sea así. Pues obviamente depende del único parámetro que existe en esta función, que es a. ¿Correcto? Entonces, si a es más grande, ¿qué significa? Mientras que a sea más grande, significa que ese exponente para un mismo instante del tiempo, el at va a ser más grande, ¿no?
Eso significa que, como es e a la menos at, significa que la función va a ser más pequeña. Entonces ahí nos damos cuenta que mientras el a sea más grande, la función converge más rápido. Y al revés, ¿no? Mientras el a sea más pequeño, la función converge pero más lento. Lo que se hace algunas veces es escribir esta función de la siguiente manera. Se define un nuevo parámetro, tau. En este caso lo vamos a definir así como 1 sobre a. Y se le denomina constante de tiempo. ¿No? Y como el tau es la inversa de a, habíamos dicho, ¿no? Mientras más grande el a, más rápido converge. Ahora diríamos, mientras más pequeño el tau, más rápido converge, ¿no? Porque tau es la inversa de a. Entonces, mientras más pequeña sea la constante de tiempo, más rápido converge. Mientras más grande sea la constante de tiempo, más lento converge, ¿no? Entonces, justamente esa constante de tiempo es un parámetro muy interesante, muy importante para describir cuán rápido o cuán lento una función exponencial, y no solo una función exponencial, luego vamos a ver otras funciones que también tienen constante del tiempo, pero no son exactamente unas exponenciales, ¿no? En este caso, solamente enfocándonos en la exponencial, la constante del tiempo me dice qué tan rápido o qué tan lento la exponencial converge, ¿no? Podríamos en ese caso, utilizando ya la constante de tiempo, escribir lo siguiente. Podríamos escribir c de t es igual a b sobre a por 1 menos e a la menos t sobre tau. Hagámonos ahora la siguiente pregunta. La función, la respuesta c de t, ya antes les comento de un término que se usa bastante, que es el denominado valor final, ¿no? O valor de convergencia. En este caso, el valor final o valor de convergencia de ct es justamente b sobre a, ¿no? Porque el valor, es decir, cuando el tiempo tiende al infinito, ¿a qué valor converge la respuesta? En este caso, si el tiempo tiende a infinito, bueno, acá lo podemos ver, ¿no? Tiende a BA, pero acá también lo podríamos ver directamente. Cuando t tiende al infinito, tendría e a la menos un número que tiende al infinito, eso tendería a 0, 1 menos 0, 1, por b sobre a me queda b sobre a. Entonces, el valor de convergencia o valor final en este caso es b sobre a. Acá dijimos que pusimos un ejemplo, ¿no? 70% de b sobre a. Ya, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Cuando transcurra un tiempo tau, cuando transcurra un tiempo igual a la constante de tiempo, ¿qué porcentaje del valor final se alcanza? ¿No? Por ejemplo, miren, en el instante t igual a 0, estamos acá. ¿Qué porcentaje del BA tenemos acá? Pues es 0, 0%, ¿no? 0% de BA. Acá es el 0% de BA, acá obviamente es el 100% de BA, por acá está el 70% de BA, por acá estará el 50% de BA, y así sucesivamente. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues obviamente el porcentaje va aumentando, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando transcurra un tiempo tau, es decir, un tiempo igual a la constante de tiempo, ¿qué porcentaje se habrá alcanzado, ¿no? ¿Qué porcentaje del valor final? Pues es una cuestión sumamente sencilla, simplemente es cuestión de reemplazar acá para t igual a tau, ¿no? Decimos, si el tiempo transcurrido es igual a la constante de tiempo, tendríamos que c de t, acá le vamos a poner entonces
Podríamos escribirlo así, ¿no? C de t cuando t es igual a tau es una forma, o podríamos escribirlo simplemente así, ¿no? También, como ustedes gusten. Eso es igual, pues es cuestión de reemplazar nada más. Sería b sobre a 1 menos e a la menos t sobre tau. Pero estamos diciendo que t es igual a tau, sería por tanto e a la menos 1. ¿Correcto? Tendríamos que c, cuando el tiempo es igual a tau, es igual a b sobre a. E es 2.3 y algo, ¿no? A la menos 1 es algo de 0.37. Si veo bien, sí, más o menos así. Entonces 1 menos eso de ahí sería 0.63 aproximadamente, ¿no? Acá sería aproximadamente 0.63. ¿Qué porcentaje es esto del valor final, que es BA? Pues obviamente es el 63%. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que cuando transcurre un tiempo tau, ¿no? Se alcanza, la respuesta alcanza el 63% del valor final. A veces se dice algo como la respuesta se desarrolla en un 63%, ¿no? Se dice cuando transcurre, cuando transcurre un tiempo igual a la constante de tiempo, es decir, cuando transcurre, o dicho de otro modo, ¿no? Cuando transcurre una constante de tiempo, así de simple, se desarrolla el 63% de la respuesta, lo que significa de que la respuesta tiene un valor igual al 63% del valor final. ¿Correcto? Gráficamente tendríamos algo así. C de t b sobre a, más o menos por acá estará el 63%. 63% de b sobre a, que es el valor final. Y lo que estamos concluyendo es que eso ocurrirá para el instante t igual a tau. ¿De acuerdo? Entonces, cuando transcurre un tiempo igual a una constante del tiempo, y recuerden que la constante del tiempo en este caso no es más que 1 sobre el coeficiente a. Cuando transcurre una constante de tiempo, la respuesta se desarrolla en un 63%. Ustedes pueden responder preguntas similares diciendo, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la respuesta se desarrolla cuando transcurren dos constantes de tiempo? 2 tau, ¿no? Es decir, incógnita. Es decir, hallar qué porcentaje se desarrolla de la respuesta acá, ¿no? Para ese tiempo. Obviamente, conforme pasa el tiempo, se va desarrollando más y más la respuesta hasta acercarse mucho al valor final. Vamos a definir ahora dos parámetros más relacionados con este tipo de respuestas. Para eso vamos a hacer una gráfica un poco más grande.
valor final, B sobre A. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a definir primero lo que se denomina el tiempo de levantamiento. Ya, antes de continuar con eso, debería estar claro que acá estamos encontrando que en el tiempo igual a tau se alcanza el 63%, ¿no? Si yo comparo dos curvas diferentes, ¿no? Por ejemplo esta con esta de acá, que es más lenta, ¿no? Si comparo esta C1 con esta C2, ¿cuál tiene una constante de tiempo más pequeña? Pues según lo que habíamos visto es la que converge más rápido, ¿no? C1 tiene una constante de tiempo menor que C2. ¿Qué significa eso? Que alcanza su 63% antes que C2, ¿no? Eso es obvio. Entonces, en el instante, más o menos me ha salido la gráfica por 2 tau, ¿no? En el instante t igual a tau, C1 alcanza el 63%, pero todavía para la función C2, en el tiempo que está marcado por acá, ¿no? Que es más o menos por acá, alcanza el 63%. Entonces, la constante del tiempo, repito, ¿no? Ya lo dije hace un momento, me dice qué tan rápido converge o se desarrolla la respuesta, ¿no? Converge la respuesta. Bien, tiempo de levantamiento. Es un tiempo, ¿no? Es una medición en el tiempo. Es la cantidad de tiempo que transcurre o que debe transcurrir para que la función pase del 10% al 90% del valor final. Es el tiempo transcurrido, vamos a ponerlo así, para que la función c de t pase de el 10% al 90% de su valor final. Entonces, marquemos esos porcentajes, del 10% al 90%. El 10% está, imaginemos que está más o menos por acá, sería 10% del valor final, que es B sobre A, ¿no? Imaginemos que por acá está el 90%, 90% del valor final. Trazamos, se define el instante T1, trazamos por acá, se define el instante T2. Entonces, el tiempo de levantamiento, en inglés es algo así como rising time, ¿no? Vamos a anotarlo por TR. No, rising, algo así como surgimiento, ¿no? Tiempo de surgimiento. Rising, ahí va la R. Entonces, el tiempo de levantamiento es igual a T2 menos T1. Es decir, todo este tiempo, ¿no? Este tiempo que está acá es el rising o rise time, no recuerdo bien, tiempo de levantamiento. ¿Cómo lo podemos encontrar? Es pura matemática, ¿no? Acá tenemos la función, este es el c de t, no, bueno, acá no está, ya lo hemos borrado, vamos a escribirlo nuevamente. Habíamos encontrado que la función c de t es igual a b sobre a 1 menos e a la menos, vamos a escribirlo así, t sobre tau.
Ya, ¿qué debo hacer para encontrar el tiempo de levantamiento? Pues encontrar T2 y T1 y restar, ¿no? ¿Cómo encuentro el T1? Pues digo, oye, el tiempo T1 es cuando el CDT es el 10% de BA. Entonces tendría que acá reemplazar 10% de BA y el tiempo correspondiente será T1, ¿no? Algo similar para T2. Digo, cuando T es T1, acá voy a tener el 10%, ¿no? Porque así se está definiendo T1. T1 es el tiempo para el cual tengo el 10% de BA. No voy a poner 10%, voy a poner 0.1 simplemente. Sería 0.1 de BA. Este es el valor que tiene C en T1, ¿no? Esto es igual a B sobre A por 1 menos L menos T sobre tau. Se va esto de acá. Y me queda, podemos pasar para acá, ¿no? Sería E a la menos T sobre tau, perdón, acá tendría que ser T1, ¿no? Vamos a ponerlo una vez para no confundirnos. Menos, eso es, esta ecuación sale de reemplazar T1 acá. Sería menos T1 sobre tau. Por tanto tendríamos E a la menos T1 sobre tau es igual a sería, esto pasa para acá, 1 menos 0.9, ¿no? 0.9. ¿Cómo encontramos T1? Pues súper sencillo. Sería logaritmo natural, aplicamos logaritmo natural de esto y tendríamos por tanto, T1 sería igual a menos, vamos a escribirlo así, menos logaritmo natural de 0.9 tau. ¿Correcto? Eso sería T1. De manera similar, podemos hallar T2. ¿Qué cambiaría? Pues profesor, en vez de reemplazar acá T1, reemplace T2. Acá ya no sería 0.1, ¿no? Porque T2 es 0.9. Acá sería 0.9 y acá sería T2. Entonces, ¿qué cambia? Solamente que en vez de 0.1 es 0.9, ¿no? Cuando esto pasa a restar será 1 menos 0.9, que es 0.1. Entonces, es esto mismo, pero en vez de 0.9, 0.1. Sería menos logaritmo natural de 0.1 tau. Ya. Restemos T2 menos T1 para hallar el tiempo de levantamiento. Tiempo de levantamiento sería igual a menos logaritmo natural de 0.1 menos, factorizamos el tau, ¿no? Sería más logaritmo natural de 0.9, esto por tau. Lo que está entre paréntesis aproximadamente da 2.2, por lo cual el tiempo de asentamiento va a ser igual a 2.2 tau. Estamos expresándolo en función de la constante de tiempo, ¿no? La constante de tiempo, según lo que vimos por acá, es el tiempo que transcurre para que se alcance el 63%. El 63 por acá es más o menos el 50, digamos que está por acá, ¿no? El 63%.
más o menos esto de acá es tau. 2.2 tau es más o menos algo así. La gráfica no es perfecta, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos en la gráfica se ve que justamente esto, ¿no? Este tiempo de acá es 2.2 veces este tiempo que está acá, que es el tiempo de perdón, es la constante de tiempo, ¿no? El tau, 2.2 tau. Veamos finalmente otro parámetro denominado tiempo de asentamiento. En inglés es settling time. Asentamiento, entiéndase, de el tiempo para que la respuesta ya llegue aproximadamente al valor final. Entonces, como sabemos, la respuesta nunca va a tener el valor final, nunca va a ser B sobre A. Solo en el límite es B sobre A, pero nunca, siempre se le va a acercar, pero nunca va a ser el valor B sobre A, ¿no? Para propósitos prácticos se define cierto margen. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? Oye, yo voy a, para propósitos prácticos, decir que cuando sea un 99.9% del valor final, voy a considerar que la respuesta ya llegó, ¿no? En términos prácticos, o ya se asentó, ya se estableció, ¿no? Más o menos por ahí va la palabra que se utiliza, que es tiempo de asentamiento. Que se denota usualmente por TS, la S de settling, establecimiento o asentamiento en inglés. Entonces les decía, ¿no? Yo puedo decir, si a mí me preguntan cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la respuesta llegue al valor final, pues diría el tiempo infinito, ¿no? Nunca va a llegar. Ya. Sin embargo, para propósitos prácticos yo podría sí encontrar un tiempo, por ejemplo, para cuando la respuesta llegue al 99% del valor final, o al 99.9, ¿no? O al 98, o al 95. La que yo quiera. Esto ya tiene más que ver con, como les decía, con propósitos prácticos, ¿no? En la práctica, ¿qué margen es aceptable, ¿no? Para yo decir que la respuesta ya llegó al valor final? A veces se utiliza 99%, a veces 99.5, 95, ¿no? O 98%. Ese es un número también que se utiliza bastante. Puede ser cualquiera de ellos. Nosotros lo vamos a definir como el tiempo necesario, el tiempo de establecimiento es el tiempo necesario para que la respuesta llegue al 98% del valor final. Entonces, vamos a ponerlo así, tiempo para que la respuesta llegue al 98%, ¿no? Del valor final. Bien, la definición de tiempo de asentamiento es un poquito más elaborada. En este caso particular, en este sistema de orden 1, cuando la respuesta alcanza el 98%, lo que sigue es que va aumentando, ¿no? 98.5, 99. Pero hay algunas funciones que vamos a ver después, algunas respuestas de algunos sistemas, donde la función sube y baja. Es más o menos algo así, ¿no? El valor de convergencia estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Luego lo vamos a ver con más detalle. El valor de convergencia más o menos está por acá, ¿no? Acá le voy a poner valor final. Ya, entonces, esta función por momentos se pasa del valor final
O sea, por momentos está por arriba del valor final y por momentos está por abajo del valor final. Entonces, más bien lo que se establece, a diferencia de acá en exponencial, decir simplemente 98, lo que se establece es un margen alrededor del valor final, ¿no? Por ejemplo, el margen de, vamos a ponerlo por acá, más menos 2% del valor final. Es decir, la pregunta es, ¿a partir de qué instante del tiempo, ¿no?, la función CDT o la respuesta queda dentro de un margen del más menos 2%? ¿En qué instante? ¿No? Por ejemplo, si nosotros tratamos ese margen, si nosotros dibujamos ese margen acá, imaginemos que está por acá, ¿no? El margen superior e inferior. Acá sería 98% del valor final y este de acá sería más bien 102%. Es justamente el más menos 2% del valor final. Estoy estableciendo un límite superior y un límite inferior y trazo las correspondientes líneas, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, todo eso de ahí, ya no lo quiero sombrear para no malograr el dibujo, pero la cuestión es, ¿en qué instante del tiempo la función entra en ese margen y ya no vuelve a salir? Es decir, por ejemplo acá, ¿no? Miren, en este instante del tiempo, en este punto, acá está el instante del tiempo, T3, ¿no? En ese instante del tiempo la función entra a ese margen del más menos 2%. Se permanece dentro del margen, pero luego sale, ¿no? ¿Correcto? Luego sale. Entonces, eso no quiero. Lo que quiero saber es en qué instante la función entra a ese margen, pero ya nunca más vuelve a salir. Entonces, suponiendo que esta función ya después no se aloca, ¿no?, y vuelve a tener unos picos, que no es lo que ocurre usualmente, ¿no? Lo que va a ocurrir es que esto se hace más y más casi ya horizontal, ¿no? Entonces, ¿en qué instante del tiempo la función CDT entra dentro del margen más menos 2% del valor final y ya no vuelve a salir? Acá gráficamente ese instante es el de acá. T4 le ponemos. En el instante T4 la función entró al margen de más menos 2% y ya no vuelve a salir. Entonces, en este caso, para esta función CDT, el tiempo T4 sería justamente el tiempo de asentamiento. Entonces, en general, no solamente para la exponencial, sino para cualquier respuesta que converge, en general, el tiempo de asentamiento es el instante o el tiempo que transcurre desde el instante inicial t igual a 0, ¿no? O si no, simplemente el instante en el cual la respuesta entra en un margen que puede ser del más menos 2%, puede ser del más menos 5%, puede ser del más menos 0.1%, ¿no? Pero entra en un margen, eso es lo importante. El tiempo en el cual, o el tiempo transcurrido en el cual la respuesta entra en el margen y ya nunca más vuelve a salir. Nunca más. ¿Correcto? Entonces, se puede hablar claramente de un tiempo de asentamiento para el 2%, se puede hablar de, podría ponerse así, ¿no? Tiempo de asentamiento del 2%. Eso sería T4. Porque también podría hablar de un tiempo de asentamiento del 5%. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo encontraría? Pues en vez de trazar 98 y 102, trazaría 95 y 105, ¿no? Acá estaría el 95, por acá estaría el 105, trazaría, ¿no?, mi margen, y digo, ¿en qué instante la función entra a ese margen y se queda allí? Pues sería por acá, ¿no?
ahí está, en este instante, en el instante t5, la función entra al margen de 95%, al margen definido por más o menos 5%, ¿no? 95, entre 95 y 105. Entró y ya no vuelve a salir. Entonces, en este caso sería el tiempo de asentamiento, digamos, del 5%, o para un margen del 5%, sería T5. Ya. Lo mismo aplica para la exponencial, solo que la exponencial es más sencilla y en este caso pues sabemos que se acerca pero nunca se pasa, ¿no? Entonces no hay ese problema de ver qué pasa por arriba, solamente por abajo nada más. Yo diría simplemente trazo por acá el 98%, ¿no? Acá está el 98% del valor final. Trazo, 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 trazo. En ese instante, ¿no? En ese instante, la función entra al margen del más menos 2%, ¿no? Entre 98 y 102, solo que ya no trazo la de 102 porque sé que el exponencial no se va a pasar, ¿no? No se va a pasar del 100%. Entonces, en ese instante, que justamente sería su tiempo de asentamiento, en ese instante la función entra al margen del más menos 2% y ya no vuelve a salir. Se queda ahí, porque ya no baja, ¿no? Siempre está subiendo, es creciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto que dibujamos por acá y la descripción que dimos es la descripción general del tiempo de asentamiento. En el caso del exponencial es sumamente sencillo de calcularlo. En el caso de funciones más complejas es más difícil, ¿no? A veces hay que utilizar de repente algún método numérico. ¿Cómo lo calculamos? Pues sencillo, ¿no? Simplemente es cuestión de reemplazar acá. Es decir, ¿cuál tiene que ser el tiempo para el cual el CDT es 0.98 B sobre A? Por tanto, escribimos lo siguiente. En 98%, 0.98 del valor final, estamos reemplazando acá BA por 1 menos E a la menos este T, ahora es el tiempo de asentamiento, y acá sería tau. ¿No? Se va obviamente esto, me quedaría E a la menos TS sobre tau es igual a 1 menos 0.98, 0.02. Por tanto, tendría que logaritmo natural y por tanto el tiempo de asentamiento. Profe, sale negativo. No, es que el logaritmo natural es negativo, por eso con el menos se van a ir. El tiempo de asentamiento sería menos logaritmo natural 0.02 por tau. Ese logaritmo natural es más o menos menos 4. Por el menos sería 4. Por tanto, el tiempo de asentamiento es aproximadamente igual a 4 tau. 4 veces la constante de tiempo.